Cordial saludo, mi nombre es Andrés Durán, estudiante de Ingeniería Electrónica matriculado en el curso de Sistemas Dinámicos. En esta unidad, actualmente nos encontramos en la unidad 2 del curso. Trata de modelar un sistema dinámico en el dominio de la frecuencia. En la unidad 1 modelamos un sistema dinámico, un circuito de RLC en el dominio del tiempo. Ahora este mismo circuito RLC lo vamos a modelar en el dominio de la frecuencia. Entonces, tenemos el circuito seleccionado, RLC, bobina, condensador, resistencias y voltaje de entrada directo. Lo que se trata de este circuito es hallar una función de transferencia. Lo que tenemos para basarnos en ello son las siguientes ecuaciones diferenciales, las cuales, basándonos en los datos que nos dan de la bobina y del condensador, vamos a hacer las respectivas despejes y operaciones de tal forma que nos centremos y lleguemos a la función de transferencia teniendo en cuenta y basándonos en la corriente de la bobina y en el voltaje del condensador. Ya debidas operaciones matemáticas y hacer las debidas operaciones de ecuaciones diferenciales a esta función de transferencia que nos da a indicar que es la función de transferencia de nuestro circuito o de nuestro sistema. Ahora, luego de que ya tenemos una ecuación, tenemos nuestra función de transferencia, nuestra FT, podemos hallar otras variables como encontrar el error estacionario del sistema. Para ello nos vamos a enfatizar en el límite de la ganancia de S cuando S en nuestra función de transferencia es 0. Entonces lo que hacemos es tomar la función de transferencia y reemplazar donde tenemos S por ceros y verificar que, por ejemplo, para este resultado, para esta función de transferencia, el resultado final es 0. Y cuando un error estacionario tiende a 0 o es 0, se dice que el teorema no tiene errores. Es decir, que la función representa el circuito, para este caso, RLC. Ahora, aquí podemos hallar otro tipo de variable, como lo es la estabilidad del mismo sistema. Entonces, tomamos la misma función de transferencia, hay que indicar para hallar la estabilidad del sistema, los polos, y valga la redundancia, aquí también podemos deducir, o en la función de transferencia por ley, tenemos que la parte del numerador es la que indica los ceros y la parte del denominador la que indica los polos. Entonces, para uno mirar la estabilidad del sistema, tenemos que centrarnos en el denominador con el fin de hallar los polos. Aquí podemos identificar que de nuestra función de transferencia podemos identificar los polos, que es los del denominador, y aplicamos esta fórmula de ecuación cuadrática para hallar los sistemas, la estabilidad del sistema. Aquí hallamos nuestra función de transferencia, nuestro diagrama de bloques de nuestra función, que básicamente lo que va a hacer nuestra función de transferencia es mostrarnos una señal, y cuando nosotros en MATLAB hagamos un escalón de 1, él nos va a presentar una variación o algo va a pasar con nuestra frecuencia o con nuestra salida. La función de transferencia lo que hace es que normalmente en los circuitos de control ella modifica una señal de entrada, nos entrega una señal de salida, probablemente con ganancias, más usadamente con ganancias, perdón. Entonces, como tuve inconvenientes con el MATLAB en mi computador, tuve que ir al SEAT y tomar las imágenes, pero aquí voy a explicar un poco de lo que se hizo en MATLAB. Entonces, tenemos nuestro diagrama de bloques hecho en MATLAB. Aquí, inicialmente, como lo podemos ver acá en este pantallazo, tomamos un tiempo de 5 segundos con una entrada, no sé si lo alcanzan a ver aquí chiquito, de 12 voltios. Entonces, para 5 segundos, 12 voltios, vamos a analizar principalmente nuestra función de transferencia
sin someterlo a ningún escalón que nos haga un cambio o una variación en nuestra señal, por decirlo así de entrada. Podemos identificar y basándonos en la bobina, en la corriente de la bobina de nuestro sistema, que para una entrada de 12 voltios en nuestra función de transferencia, cuando llega aquí a 2 voltios, es como el voltaje pico de nuestra bobina y desde ese momento ha transcurrido un tiempo determinado, nuestra bobina se comienza a descargar según lo que nos muestra la gráfica en MATLAB, en Simulink. Entonces, cuando tenemos una entrada de escalón unitario de 5 segundos, listo, ¿qué nos quiere decir eso? Mira, que tenemos un voltaje pico de 2 voltios, ¿cierto? A los 5 segundos de nuestra, digamos, de nuestra función o de nuestro sistema, va a haber un escalón unitario. Al haber un escalón unitario, nuestra función de transferencia, al tener un escalón unitario, hace unos parámetros, por decirlo así, o una transformada de ganancia. Aquí se puede representar un pico, que un salto provocado por un escalón a los 5 segundos. Cuando sometemos nuestro escalón unitario a uno de 15 segundos, podemos observar y resaltar que nuestro sistema se va a comportar con nuestro voltaje pico máximo de 2 voltios, es decir, nuestra bobina se va a cargar o su voltaje pico máximo va a ser de 2 voltios y a partir de 2 voltios, cuando llega a 2 voltios y de ahí en adelante va a comenzar una descarga. Aquí podemos ver mediante la gráfica que a los 15 segundos ella está haciendo otra variación. ¿Qué se puede resaltar con estos escalones, tanto que hicimos acá en 5 segundos como en este de 15 segundos? Que esto de alguna u otra forma va a afectar nuestra descarga en el circuito, es decir, nuestra descarga en el sistema, más que basándonos para este caso en la bobina, quiere decir que a los 15 segundos va a haber una variación que va a retrasar el descargue, por así decirlo, del sistema, ¿cierto? Porque pues aquí llegamos a un voltaje de 2 voltios, comienza a bajar, pero mire que a los 15 segundos va a sufrir una variación como lo está haciendo aquí debido al escalón que estamos matando en el tiempo de 15 segundos y esto nos está provocando que este diagrama o la bobina, por así hablarlo de un tema real, como que sufre una pequeña carga nuevamente y va a retrasar como tal la descarga derecha que tenía sin someterlo a ningún escalón, que la tenemos acá. Es decir, que cuando sometemos para este circuito, para este sistema, un escalón, lo que hacemos es retrasar en sí la descarga de la bobina para este caso. Entonces, la descarga en voltaje de la bobina. Entonces, yo creo que esa es la explicación de antemano. Muchas gracias y mi nombre es Andrés Durán.